Hola hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios y hoy día vamos a estudiar a Proverbios 1, capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Y Señor, oro por los jóvenes, los niños que están viendo este video, Señor. El gran fin de todo es que Dios sea glorificado a través de la vida de cada uno. Señor, estamos aquí estudiando tu palabra. Y ningún hombre es adecuado. Entonces, Señor, necesito tu gracia para que me ayudes. Y también los oyentes necesitan tu gracia para que no solamente escuchen, sino también, Señor, obedezcan y sean instrumentos, Señor, de tu gracia, de tu amor, del Evangelio de Cristo. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a estudiar, ojalá, estos dos versículos. Y tengo algunas notas y a veces voy a estar leyendo mis notas porque, como siempre digo, hace 20 años yo predicaba siempre en español, ahora una vez al año. Pero estoy continuando con este estudio simplemente porque yo sé que hay una necesidad. Reconozco que hay hombres en el mundo latino que saben más que yo y por supuesto hablan español mejor que yo, pero como tengo un deseo para mis hijos que sean hombres y mujeres de Dios, también tengo un deseo muy grande para los niños y los jóvenes que hablan español, que vengan a ser ejemplos del poder de la gracia de Dios. Entonces vamos a empezar. En versículo 1, oye, hijo mío, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Primeramente la palabra oye. Estoy seguro que tu madre siempre usa esta palabra, oye, hijo mío. Pero en hebreo tiene un significado un poco más profundo. No solamente significa oír o escuchar, sino también obedecer. Podemos leer la Biblia todo el día, pero si no obedecemos lo que leemos no vale. Si nuestro carácter no se transforma, entonces todo lo que hacemos en la Biblia, bueno, no tiene tanto valor. Y estamos en Proverbios, pero vamos un ratito al libro de Santiago. Al libro de Santiago, donde podemos ver un texto muy importante en el Nuevo Testamento, capítulo 1 y versículo 22. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Muchas veces cuando yo mismo estoy predicando, tengo que hacerme recordar que el propósito no solamente es la transmisión de información, sino transformación. Cuando yo como adulto estudio la Biblia, a veces sí me gusta aprender cosas profundas acerca de Dios. Pero si por medio de lo que aprendo, si no estoy conformándome más y más al carácter de Cristo, entonces no tiene mucho valor.
joven, niño, tienes que reconocer que esto siempre va a ser una batalla dentro de ti. El conocimiento es fundamental, es absolutamente necesario, pero también podemos solamente pensar en el conocimiento y una actitud así resulta en orgullo. El conocimiento tiene un propósito aún más grande y el propósito es conformidad al carácter de Jesucristo. Entonces, en Santiago vamos a continuar. Sed hacedores de la palabra, los que practican, se puede decir, los que practican la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si tú tienes un montón de conocimiento, pero no andas como un cristiano fiel, estás engañado, y todos los demás van a reconocer el engaño. Entonces vamos a volver a Proverbios 1, versículo 8. Oye, hijo mío. Significa, debes prestar atención con el propósito de no solamente aprender, sino también obedecer. Tengo algo aquí también para los padres. Aquí dice, oye, hijo mío. Significa que el padre está enseñando. Y en las Escrituras los padres tienen una responsabilidad inmensa de estudiar y esforzarse a enseñar a sus hijos. Padres, no estoy hablando de una opción bíblica, tampoco estoy hablando de una sugerencia bíblica. Es un mandamiento bíblico que viene con bastante autoridad. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser ejemplos de las Escrituras y también de enseñar las Escrituras a nuestros hijos. Yo he conocido padres en el pasado que me han dicho, Pablo, después de aprender esa verdad, que yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos, yo empecé a estudiar las Escrituras mucho más. Yo he conocido a hombres que habían descuidado totalmente el estudio de las Escrituras, pero después de tener hijos reconocieron, no solamente debo estudiar la palabra para mí o para mi esposa, sino también para mis hijos. ¿Qué regalo más grande puedo dar a mi esposa? ¿Qué regalo más grande puedo dar a mis hijos? Ser un hombre bíblico, un hombre instruido en la palabra de Dios. Es lo que tu esposa necesita, es lo que tus hijos necesitan, más que dinero, más que ropa fina, más que una casa de lujo. Ellos necesitan un esposo, un padre que es piadoso. El problema más grande en mi casa no es mi esposa, tampoco mis hijos. Yo lo veo así. El problema más grande en mi casa soy yo y mi falta de conformidad a la imagen de Cristo. Entonces, aquí cuando dice, oye, hijo mío, por supuesto, está hablando a los hijos, pero es un padre que está hablando, mostrándonos que nosotros también debemos enseñar. Y no solamente los padres, sino también, como vamos a ver en tiempo, las madres también. Yo he escrito acá, en las Escrituras los padres tienen una responsabilidad inmensa, quizás la responsabilidad más grande que tienes, de estudiar y esforzarse a enseñar a sus hijos. ¿Sabe que yo he escuchado a muchos padres quejándose acerca de sus hijos? Pero después de aconsejarles, después de hacerles algunas preguntas, descubrimos que tienen razón, hay problemas con sus hijos, pero ellos no han invertido nada en sus hijos. Y si tú no vas a invertir
bíblicamente en tus hijos, yo puedo decirte que Satanás va a invertir en tus hijos. El mundo también va a trabajar duro para influenciar a tus hijos. Mira, tu hijo duerme quizás 8 horas al día, ¿no? Y significa que está caminando en este mundo como 16 horas al día. Y este mundo es un mundo caído. Y tiene un falso rey que se llama Satanás. Y el mundo y Satanás constantemente están trabajando para conformar a sus hijos a su propia imagen. Nosotros, no vale si solamente llevamos a nuestros hijos a la iglesia 1 hora cada semana, o mandamos a nuestros hijos a una escuela dominical. No, hermanos. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, reconocer que el Señor nos ha dado una mayordomía y necesitamos ser fieles. Y especialmente los pastores. Muchas veces estamos dispuestos a viajar por todo el mundo, a salvar al mundo, pero descuidamos a las personas más importantes, nuestra esposa y nuestros hijos. También tengo aquí, los padres deben reconocer que tienen autoridad solamente a la medida que sus enseñanzas y exhortaciones se conforman a la Escritura, ¿no? Los hijos no son nuestros. Nuestros hijos pertenecen a Dios. Y nosotros no tenemos el derecho de ejercer una autoridad independiente de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, si vamos a gobernar bien y vamos a salir aprobado en el día de juicio, si vamos a gobernar bien, nosotros tenemos que saber lo que el Señor ha dicho con respecto a nuestra mayordomía, con respecto a cómo debemos gobernar a nuestros hijos. No tenemos autoridad a menos que nos sometemos a la palabra de Dios. Hay solamente un soberano y no es nosotros. No somos nosotros. No tienen autoridad para enseñar, demandar o actuar de una manera que contradiga la palabra de Dios. Tú mandas a tu hijo y tu hijo dice, ¿pero por qué debo hacerlo? Bueno, porque yo te lo mandé. No, hermanos. Debemos tener una respuesta bíblica. Todo lo que hacemos en la casa, todo lo que hacemos en nuestra vida privada, debe ser sometido a la palabra de Dios. Pero no podemos someter nuestra vida o nuestro gobierno de la casa a la palabra de Dios a menos que estudiemos la palabra de Dios privadamente y también en la congregación, que significa que nosotros necesitamos congregarnos en una iglesia bíblica donde la palabra de Dios se expone. Ahora, las Escrituras demandan que los hijos se sometan a sus padres en el contexto de una familia normal y no una familia disfuncional. Yo he hablado bastante a los padres, ahora estoy hablando a los hijos, que los hijos tienen la responsabilidad de oír, prestar atención a sus padres y obedecer, ¿no?, su gobierno. Pero cuando digo esto, tengo que también explicar que estamos hablando de una familia, un padre, una madre normal. No hay ningún padre perfecto, no hay ninguna madre que siempre se somete a la palabra o manda a sus hijos conforme a la palabra.
Todos nosotros fallamos. Pero cuando yo digo a los niños que deben someterse a sus padres, estoy hablando de padres que son cristianos, que aunque fallen, están tratando de someterse y someter su casa a lo que está escrito. No estoy hablando de una casa disfuncional. Los hijos no deben someterse a padres abusivos, criminales, o que demanden que los hijos actúen en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley civil o su bienestar físico y emocional. Es muy importante. Entonces, cuando yo digo, los hijos deben someterse a sus padres, estoy diciendo a la vez que los padres deben someterse a Dios. Y la casa debe ser una casa llena de amor, llena de misericordia. Que los padres no están viviendo por sí mismos, sino están viviendo para el beneficio y la bendición de sus hijos. Ahora, otra cosa que me gustaría decir, que es muy cómico para mí, que siempre cuando hablo a los niños, sea en Latinoamérica o en los Estados Unidos o en Francia o en Rusia o en China, cuando hablo a los niños acerca de la necesidad de someterse a sus padres, ellos siempre me preguntan, ¿pero qué pasa si mi padre me manda que yo robe un banco? ¿No? Siempre ponen excusas así y siempre respondo, bueno, ¿cuándo es la última vez que tu padre te mandó que robara un banco? Tu padre nunca habla así, nunca hace demandas así. Tu problema es que tu padre te manda que lleves fuera la basura y no quieres hacerlo. Tu padre te manda que cumplas tus tareas escolares y no quieres hacerlo. Entonces, como niños, no deben buscar excusas para ejercer su propia autoridad y soberanía. Deben confiar en el plan de Dios. La obediencia no es algo que no está un día y un día viene. Es algo que tenemos que cultivar. ¿Y cómo podemos llegar a ser siervos obedientes a Dios? Bueno, por medio de cultivar la obediencia con las autoridades que el Señor ha puesto sobre nosotros. Hay muchos jóvenes inteligentes. Hay muchos jóvenes con bastantes dones. Pero el Señor va a usar al joven que obedece, el joven que es humilde, el joven que desea ser siervo, no solamente de Dios, haciendo las cosas grandes de Dios, sino quiere ser obediente como un siervo, un esclavo en su familia. Ahora, vamos a ver, dice en versículo 8, oye, hijo mío. Aquí la frase hijo mío es importante. Niño, joven, si tú tienes padres normales, no perfectos, pero normales, tus padres te aman. Y aunque no van a ser perfectos, si son padres que te aman, si son padres cristianos, están dispuestos a dar su vida por ti. Y cuando ellos te claman que obedezcan su voluntad o obedezcan la voluntad de Dios, es porque ellos te aman y quieren lo mejor para ti. Y como hemos aprendido ya en nuestro estudio, una persona no nace con sabiduría. Entonces, en la televisión y en otras cosas en el día de hoy, parece que siempre los jóvenes tienen la sabiduría y los padres son tontos. Pero es al revés. Joven, a veces tú no vas a saber lo que es mejor para ti.
y vas a hacer cosas que te pueden hacer bastante daño. No debes ser gobernado por la necedad, no debes ser gobernado por tus emociones. Debes ser gobernado por la palabra de Dios y debes confiar en la obra de Dios a través de tus padres. Ahora, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. La misma palabra que encontramos aquí, instrucción, también encontramos en versículo 2, versículo 3, versículo 7. ¿Y qué nos enseña? De nuevo, vamos a volver a las responsabilidades de los padres, que los padres tienen la responsabilidad de enseñar. Ahora, vamos a terminar esta lección aquí y cuando regresamos, vamos a hablar de nuevo de la responsabilidad de los padres. Hasta entonces, Dios les bendiga.